Vamos a dar inicio a la sesión número 9, el grupo de estudio de filosofía de la lógica, el grupo de lectura de The Logical Manual del autor Volker Halbach. El día de hoy, bueno, primero que nada disculpar la vez anterior, se me desconectó el internet, quedó una pésima grabación, así que este día va a corresponder a la sesión número 9, tanto al video grabado como a la correctibilidad de la lectura del texto. El día de hoy tenemos solo un participante que es Facundo. Espero que después el resto de gente que está participando pueda ver el video en YouTube, que igual tenido cierta recepción, lo que me tiene relativamente contento con que este material le sirva a un grupo de personas después pagado. Em, Hablé con Martín, el presidente de la Chefa, así que vamos a habilitar un espacio en la página web de la Chefa donde se va a subir el material que se ha realizado en este grupo de lectura, ya sea la traducción del libro, este texto que estoy proyectando a mi derecha, que es una traducción del texto de manera bilingüe, y como es un texto que está en constante cambio, me gustaría poner a disposición online una versión que sea dinámica con el cambio. Y allí en esta parte donde tengo el cursor hay cuatro documentos. He incluido esta vez dos documentos porque está la solución de los ejercicios y agregué estos dos nuevos que son el glosario y la guía de estudio. El glosario es una suerte de resumen de las definiciones. Entonces va a servir para que alguien que quiere como un resumen eh, de cada lógica, en este sentido de la proposicional, de la lógica de predicado, y después cuando veamos alguna lógica de orden superior, pueda acceder como a la información totalmente resumida y que sirva como algo como una suerte de recordatorio para los estudiantes, profesores, quien quiera utilizar el material. Y también agregué otro documento que es esta guía de estudio, que ya es una guía de lectura directamente acerca de la lectura del texto. Entonces sirve como un texto paralelo para poder ir teniendo otra explicación de lo que el autor va hablando. Entonces también sirve como una suerte de resumen. eh, y sí, entonces aquí yo, por ejemplo, en cuatro páginas intenté resumir el contenido del libro, o sea, del capítulo 4. Entonces, este guía de estudio también va a quedar disponible para que alguien que ya leyó el libro o alguien que no ha leído el libro y después lo vaya abordando capítulo a capítulo, pueda tener una guía de lectura. Sí, una suerte de, entre comillas, manual que le permita leer el texto, quizás con otros ejemplos. Me gustaría poder agregar a esta guía después ejemplos más filosóficos, eh, de argumentos filosóficos formalizados al lenguaje de la lógica. Así que eso, pues, quiero mostrar brevemente el glosario. Por ejemplo, el glosario para este capítulo, aprovechando que vamos a hacer la lectura. Entonces, quizás ver el glosario va a ayudar un poco a identificar de qué estamos hablando. Eh, el término, sí, son cosas que representan un objeto y los términos pueden ser tanto nombres como variables. Entonces, en general se reservan las letras como A, B, C para hablar de un objeto y las variables como X, Z, Y, Z para variables. Aquí al final, claro, es un tema de notación, pero para separar conceptualmente lo que es una variable dentro de una relación a lo que es un individuo como tal, ¿ya? Por dar un ejemplo, en variable puede ser cualquier número entero y en nombre tenemos elementos que sean números enteros, el uno, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Entonces yo con variable voy a expresar eh, a un conjunto y con nombre me voy a referir a un elemento.
¿ya? Siento que, claro, pues aquí hay, a veces la gente se confunde porque se utilizan letras para referir estos conceptos que son levemente diferentes. El predicado simboliza perdón, es un símbolo que representa una propiedad de una relación, se escribe seguido de los términos que se aplican, como P de X o R de X, Y. Y esto a veces se confunde con la notación habitual de la enseñanza media que se tiene de una función. Pero formalmente esto no es necesariamente una función, porque ya vimos que la definición de función exige que para un elemento del dominio haya un único elemento en la imagen. Entonces, a diferencia de una relación, en la relación un objeto del dominio puede tener más de una llegada, por así decirlo. Entonces, aquí este P de X puede hacer referencia a una relación más que a una función, que es algo más general. ¿Sí? Recordar que toda función es relación, pero no toda relación es función. El concepto de aridad hace referencia al número de argumentos que el predicado toma, por ejemplo. Entonces, acá justo donde yo tengo que está relacionado con cuántos designadores, siguiendo el vocabulario del texto, cuántos designadores tiene el predicado. Entonces, en el ejemplo que está en la primera página del capítulo 4 donde dice Tom y Mary, o sea, Tom ama Mary, eh, acá los designadores son dos. Sí, tenemos dos. Entonces, la aridad de esta relación es dos, porque son dos los sujetos que están contenidos. Luego tenemos el concepto de fórmula atómica. Entonces, una expresión como P con n variables, donde P es un predicado de aridad n y T es un término. Y esto es una fórmula atómica, ¿sí? De, Tenemos los símbolos, ¿sí? La negación, que estos símbolos son los mismos que del lenguaje L1, del lenguaje de la lógica proposicional, pero se añaden estos dos, que son el para todo, el cuantificador universal, y esta E como mayúscula invertida, que es el cuantificador existencial. Para efectos del lenguaje natural, el cuantificador universal se traduce como para todo X se cumple phi, en este caso la relación es phi, ¿ya? Para el cuantificador existencial este se traduce como existe al menos un X tal que phi, ¿ya? El ámbito del cuantificador es, como por así decirlo, el dominio al que el cuantificador está operando. Entonces aquí el ámbito de este cuantificador, para todo X, si tenemos que P de X, entonces Q de X, el ámbito, o sea, por así decirlo, a lo que afecta o distribuye el cuantificador universal, es a esto que está entre paréntesis, ¿ya? Entonces, de esta manera, después vamos a ver que esta fórmula se puede complejizar, no sé, uno puede escribir algo donde esto es solo una parte de una fórmula más grande, entonces, para identificar que este cuantificador solo afecta a lo que está dentro del paréntesis. Y una fórmula es una expresión bien formada en el lenguaje L2, entonces construida a partir de fórmulas atómicas, mediante el conectivo de cuantificadores. Entonces, como acá tenemos la definición de una fórmula atómica, luego tenemos que una fórmula es una expresión bien formada en el lenguaje, es decir, que tiene una única forma de interpretarla, y se construye a partir de esta definición de fórmula atómica. Eso más o menos, aquí resumí, pero no sé en cuántos minutos, unos 5 minutos habrán sido quizás, el contenido, el glosario simbológico del capítulo 4. ¿Sí? Entonces no vi nada, no expliqué nada de cómo se aplica esto ni nada, solo expliqué la relación de los signos. No sé si tiene alguna pregunta, Facundo, o escribe, así que ahí abrí el chat. Por ahora no. Ah, ya, genial. Entonces, dicho esto, vamos a la punta.
Entonces, no quiero estar leyendo el texto línea por línea, ya si fuera por eso, eh, hago videos de audiolibro, pero voy a ir expresando, quizás leyendo en parte directamente donde no me acuerde textualmente la idea del autor, pero voy a ir para ir haciendo una conversación más que nada, ir explicando el texto, ¿ya? Em, Acá lo primero que notizo del actor es que los argumentos, bueno, aquí se me olvidó cambiar el inglés, recuerden que aquí en español hay que, a la palabra inglés no es en español porque está escrito en español. Entonces los argumentos en idiomas en general, en español, en inglés, cualquier idioma que sea, son válidos sin ser válidos proposicionalmente. Sí, recuerden que por proposicionalmente hace referencia a la lógica eh, de predicado, ¿sí? O sea, perdón, proposiciones. Es decir, estos argumentos son válidos, pero cuando se traducen al lenguaje L1 de la lógica proposicional, el argumento resultante en L1 no es válido. Y un ejemplo que el que da acá es este de Seno. Seno es una tortuga, todas las tortugas son desdentadas, por lo tanto, Zenón es desdentada. ¿Ya? Y este tipo de argumento es el típico que se da en manuales de filosofía, diría yo, acerca de lo que es un enunciado analítico a priori. Porque el significado, en sentido kantiano estoy refiriendo, porque el contenido de el enunciado, ¿sí? De la conclusión, está contenida en la definición misma. ¿Sí? Sí, hay otro, por ejemplo, que utilizan, no sé, dicen algo así como eh, los metafísicos son filósofos que hacen metafísica, ¿sí? Entonces, aunque eso no es un argumento, es una definición, pero va como por ahí el sentido de por qué este argumento es válido en el idioma y es porque la, la conclusión está contenida misma en la definición. ¿Ya? Pero dicho esto, en el sentido proposicional, esto quiero decir en la formalización, esto que está aquí, P, Q, perdón, esto se leería mejor dicho, R es conclusión lógica de P, Q, que sería P y Q. Entonces, el hecho de que proposicionalmente no hay nada que haga que R sea consecuencia lógica de estas dos letras, no hay una relación intrínseca, ¿ya? Lo que hace que la conclusión se siga es por el contenido gramatical de las palabras, ¿sí? No es en un sentido estructural aquí proposicionalmente, no captura esa relación. Entonces, en este caso, sí, el argumento, y aquí el autor lo deja en claro, sí, lo dice textualmente, el argumento sirvió como ejemplo de argumento válido en la sección 1.5, que es cuando se ve lógica proposicional. Luego pasa a predicado y cuantificador. ¿Sí? Aquí entonces él explica esta idea de relación, o sea, mezcla ya, empieza a retomar esta idea. Recuerden que el primer capítulo era acerca de conjuntos. Entonces, él mezcla esta idea de eh, relación y un predicado. Entonces, un predicado va a entender que un predicado lo podemos asociar a una relación. Y eso implica que nos generaliza la designación. Por eso estos se llaman designadores. Entonces, ¿qué es la definición de un designador? Aquí es lo que a la izquierda lo subrayé con amarillo. Un designador es aquello, una expresión que denota un objeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tom ama Mary, se contiene dos designadores, Tom y Mary. Es decir, dos expresiones destinadas a denotar un único objeto. Y la expresión ama, ¿sí? La palabra, hace referencia a una expresión predicativa. Es decir, está expresando una relación. Em, mm, ¿Qué más? A ver, voy avanzando.
Hay una nota al pie aquí con respecto a... em, Ah, respecto a que el orden afecta. Entonces aquí cuando dice la expresión ama es una expresión predicativa o simplemente predicado, conecta los dos designadores y expresa que existe una cierta relación entre Tom y Mac. Y la nota no está aquí en el apunte porque es más trabajo, no lo he hecho, pero más trabajo incluir una nota cuando el texto va así en paralelo. Pero aquí en la izquierda lo podemos leer. Dice, la terminología lógica difiere aquí de la gramática tradicional, donde ama Mary podría ser el predicado. Ya, entonces, acá la terminología lógica separa a los designadores como los sujetos que pertenecen a la relación, o que son en el lenguaje más como de relación y funciones, son dominio y imagen de la relación. Eh, bajo un poquito más. Acá dice... esta parte no la pude copiar directamente en el apunte eh, por esto. Sí, hacer eso en látex es más complicado. Déjame ver dónde estoy. Acá voy a ser simple. Ya, y aquí dice, a continuación se presentan otros ejemplos de oraciones formadas a partir de expresiones predicativas y designadoras. Y es lo que está acá a la izquierda. ¿Sí? La lectura es aburrida, la lectura es el designador, el predicado es aburrido. ¿Sí? León ve la Torre Eiffel, el designador es León, ver es el predicado y designador es la Torre Eiffel. Y acá, claro, si hablamos de aridad, este es de aridad uno, este es de aridad 2. ¿Sí? Acá hay tres designadores, entonces este es de aridad 3, este es de aridad 3, aridad 3. ¿Sí? Porque hay tres designadores. Entonces, cada uno de estos lo podemos formalizar en función de la relación. Y la relación, si nos fijamos acá en el contenido pragmático, el uso pragmático de las palabras, el predicado no indica el verbo en el idioma. Entonces, el verbo nos va a indicar cuál es la aridad de la relación que representa la formalización de uno u otro enunciado. Em, ya, expliqué eso entonces. Los predicados. Los predicados pueden ser simples, consistir en una sola palabra, como puede ocurrir con be, en la segunda oración da, o en la tercera, o bien puede formarse con dos o más palabras. Es aburrida. ¿Sí? De a. Em, sí, entonces yo digo que, claro, pues en general va con verbo, pero por ejemplo, claro, la palabra da es verbo, es aburrida, el verbo está en es, ¿sí? Da a, si bien aquí a no es verbo, pero es indicador de a quién se le realiza la acción. ¿Sí? En el caso, o gramaticalmente, esto es genitivo. ¿Sí? Entonces, perdón, no es genitivo, es em, acusativo. Sí, la de afloja con, aquí es ablativo. Y genitivo sería de alguien. Ahí sí. Pero entonces que hay una relación muy estrecha en lo que es el lenguaje, como nosotros hablamos, con cómo se construye, o sea, perdón, la aridad con la que le vamos a dar a las relaciones con las que vamos a formalizar. Entonces aquí dice, esto está en cursiva porque es algo que prácticamente podría ser una definición. En lógica de predicados, las expresiones predicativas se traducen en letras predicativas. Entonces, esto es prácticamente una definición, ¿sí? Y aquí nos da un ejemplo el autor. Ya nos dice, por ejemplo, es aburrida, ¿sí? Se puede tomar como un designador, se traduce en una letra predicativa con un superíndice 1, porque solo requiere de un designador.
Entonces le ponemos PU. Aquí el uno va arriba, sí, en general ahí hay una comprensión de que la aridad va a estar representada en este caso de cuando son relaciones arriba y cuando la quieren colocar en las variables lo colocan como subíndice. Y por ejemplo, cuando alguien ve algo, ¿sí? El predicado aquí se traduce con un Q, con un superíndice 2 porque la aridad es 2 de esta relación, es decir, requiere de dos designadores. Ya, alguien ve otra cosa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de León ve la Torre Eiffel, ¿sí? Sería existe un X tal que Q2 donde X está relacionado con Y. Ya. Entonces, eh, sí, existe un X para un Y, ¿sí? Donde Y es la torre Eiffel. Entonces, después lo vamos a ir viendo. Entonces, eso, aquí no me voy a poner a leer todo, pero la idea es que es esto, ¿sí? Este comentario que hace el autor aquí. No es difícil encontrar oraciones en español que requieran letras predicativas de aridad 4 o 5 para su formalización. Ya esto depende del tipo de verbo. Y entonces hay oraciones complejas donde si bien el verbo tiene, por ejemplo, sujeto predicado, tenemos distintas cosas que se le puede añadir si hay una relación. Pues, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo X, em, X da ahí en H cuando sí, sí, por ejemplo, entonces ahí o con algo. Entonces, al final, y ahí está muy utilizada, se utilizan mucho las palabras, o sea, en español, la proposición. La proposición es como, si una oración tiene tantas proposiciones, indica la aridad también, ¿sí? La proposición grupal. Si habláramos en casos gramaticales, o sea, en sentido gramatical, serían los casos, esto estaría estrechamente vinculado eh, con el caso gramatical, ¿sí? También se pueden incluir la aridad cero, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, para enunciados como el tipo está lloviendo, ¿ya? Eh, Y en inglés se utiliza eso, por ejemplo, se expresa el sujeto con la palabra it, cosa que en español no se requiere el sujeto. Si no hay un sujeto, aunque en inglés sea abstracto, la frase está lloviendo, no lleva un sujeto explícito, ¿no? Sí, es como que en español lo entendemos simplemente con el verbo. ¿Ya? Ahora, dato ahí, solo para la gente que le llame la atención la cosa de idioma, y esto va cambiando de idioma en idioma. Por ejemplo, en inglés, claro, es it's raining y requiere sujeto, verbo y el verbo ser, por ejemplo, y en griego, al menos de lo que yo recuerdo del antiguo, no sé si el moderno, no exige el verbo ser. ¿Sí? Entonces, eh, es como que el idioma natural, o sea, el lenguaje natural, funciona pragmáticamente pues, en función del uso. Y la lógica tiene una función mucho más estructurada, con ese sentido analítica, muy cercana a la ciencia matematizada desde el siglo XX, entonces busca evitar ambigüedades del lenguaje natural. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver que quizás van a haber también enunciados que van a ser muy difíciles pasar al lenguaje formalizado de L2, dependiendo de la interpretación del lenguaje. Y más si le sumamos, por ejemplo, cosas que incluyen la traducción. Ya cuando traducimos, se agrega, no se quitan palabras, entonces influye en la interpretación. Acá el autor introduce la anotación. Él introduce esta anotación así, la verdad debo decir que a mí no me gusta mucho esto, porque como quedan las letras juntas, a mí me gusta más la anotación con paréntesis, coma, sí, más ordenada.
Ahí es interesante, yo no he hecho un estudio así como histórico de las notaciones. eh, sí sé que hay particularidades por países y por escuelas, pero eh, el autor mantiene esta notación. Entonces aquí lo expresa cuando él dice aquí P2, ¿cierto? P2, 1 y 2 donde está el designador, ¿sí? Y quiero avanzar. No sé si tiene alguna duda, Facundo, porque aquí el autor va a seguir expresando ideas de sentido que implica cambiar, por ejemplo, en el caso de Toma Mamari, cambiar las cosas, el orden. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Bueno, si hay gente que tiene dudas después, al ver el video, dije dudas, hasta el momento no he visto dudas por ahí escritas o en algún video o en el grupo de WhatsApp. Em, quiero avanzar un poquito cuando ya se introduce acá la idea de los cuantificadores. Ya porque de hecho esto hasta el momento es todo muy parecido lo que vimos ya de lógica proposicional. Entonces creo que hay que centrar el esfuerzo en lo nuevo, así que no hay dudas. Ya, no hay dudas, parece. Así que ya. Acá es aquí el autor nos da el siguiente ejemplo. Dice, todo visitante es clasicista. Puede decirse si algo es un visitante, entonces es clasicista. O para todo, si es un visitante, entonces es un clasicista. Acá lo que el autor, lo que uno va haciendo es ir adaptando una frase, un enunciado, a una forma que pueda ser formalizada evitando ambigüedades. Entonces, la que estoy subrayando aquí, para todo X1, si X1 es un visitante, entonces X1 es un clasicista. Esa sería la forma con lenguaje natural más cercana al lenguaje L2. Entonces, X, el para todo, se va a traducir con este nuevo símbolo, que es como una A rotada, ¿ya? Recuerda, aquí dice el autor, recuerda del all, de todos, para todo, en inglés. Entonces, eso. Eh, ya, y aquí el autor nos dice que ser visitante es el predicado P1, mientras que ser clasicista es el predicado Q1, ¿ya? Entonces, esta formulación, ¿sí? Luego sigue la estructura de un sí y entonces, ¿ya? Voy a volver acá, ¿sí? Hay un sí y entonces. Entonces lo que aquí está haciendo nos está dando dos predicados, ¿sí? Que P y Q, ser visitante y ser clasicista, y lo está relacionando con un condicional. Y lo está haciendo con una relación de un cuantificador universal. Entonces la formalización quedaría así, ¿ya? Lo que decía respecto con la anotación, ¿qué agregaría yo para que esto, con la anotación que es más bonito, los paréntesis ahí de la variable? Ya, porque después cuando uno trabaja con eh, relaciones de predicados que tienen n, cuando son un número grande de variables, se ve muy feo ir colocando las variables ahí juntas. Así que eso. Además del símbolo para todo, los lógicos también ocupan este símbolo, como ya había dicho al comienzo, el existe. ¿Sí? Entonces, cuando para el enunciado en el lenguaje natural de al menos un visitante es clasicista, esto se reescribe con variable y se obtiene el siguiente enunciado. Para al menos un X1 es un visitante y X1 es un clasicista. Entonces, fíjense acá que
como dice, para al menos un x1 tenemos la noción de que existe uno, ¿sí? O sea, más que existe uno, hay al menos uno, ¿ya? Porque después vamos a ver que para esta idea de, bueno, no sé si está en el texto porque eh, no he visto la parte más adelante si menciona exclusivamente este aspecto, pero cuando queremos referirnos a que existe únicamente uno, se escribe esta E invertida con el signo de exclamación hacia abajo. Entonces eso se referencia a que existe únicamente un objeto eh, que cumple tal o cual condición, ¿ya? Haciendo referencia a que este nos dice que al menos que existe al menos uno, no quiere decir que existan más de uno, ¿ya? Y como en general, esto es, ahí hay una pregunta. ¿Se puede utilizar el condicional en proposiciones cuando el cuantificador es existencial? Sí, por supuesto, sí. A ver, existe, o sea, se utiliza dentro de un argumento, ¿sí? Porque si tú lo utilizáis así como declarativamente, también, pues tendríamos cuando decimos que, es buena, muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, dentro de un argumento, como que no molesta, ¿sí? Porque sería decir que hay algo que cumple una relación causal, ¿ya? Pero así como frase suelta puede sonar medio raro, pues en el sentido en que no dice una regla, ¿sí? ¿Eso es lo que te refieres, Facundo? No sé si me... ¿Sí? Ah, sí, genial. Claro, pues entonces dentro de un argumento yo lo he visto, pues claro, se utiliza, pero es para decir que hay un objeto que cumple una relación causal. Como oración suelta es difícil porque no, no tendría como tanto sentido, o al final, o quizás sí, pero no se me ocurre un ejemplo directo en este momento. Pero dentro de un argumento, claro que sí, sí, claro que sí. De hecho, cuando eh, esa es la idea, por ejemplo, mira. Cuando, te voy a dar un ejemplo. Y esto es súper abstracto en este sentido, cuando uno va a demostrar una proposición universal, abstracta, como por ejemplo el teorema de, no sé, algo que sea en relación a los números naturales, a ver, eh, lo primero, si n es un número, y aquí voy a dar el enunciado condicional. Si n es un número natural, entonces la suma de los primeros n naturales es n por n más uno dividido en 2, ¿ya? Y eso lo estoy diciendo ahí para ser más correcto, y tendría que decir para todo n que es un número natural, entonces la suma de los primeros números naturales está dado por n más uno dividido en 2. Entonces eso es una relación universal, ¿ya? Pero cuando yo lo quiero demostrar, lo tengo que hacer por inducción. Y el primer paso que uno hace es mostrar que eso se cumple para uno, ¿sí? Entonces yo digo, existe un elemento que cumple la condición que existe. Entonces, existe el uno tal que uno es un elemento natural, y cumple que uno es igual a, eh, o sea, la suma de los primeros, un número natural es uno. Y comprobemos si se sigue la fórmula. Sí, porque uno por uno más uno es 2 dividido en 2 es uno. Ah, se cumple el caso base, se cumple P1. Entonces ahí la expresión de este caso base es la premisa de este argumento para la demostración de este enunciado general es un enunciado de condicional con un cuantificador existencial en un condicional. ¿Sí? No sé si te respondí la pregunta, Facundo. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Sí, entonces sí, claro, existe, pues. Ya, y vamos a ver que es parte de la definición, pues una fórmula bien formada, ¿ya? Y en general se utiliza para eso, pues, para eh, cuando queremos declarar que existe un elemento que cumple una condición causal.
Buen paréntesis, muy buena pregunta, ay, para aclararlo. Eh, ya, pues entonces aquí este enunciado, esta fórmula, hay para al menos un X1, tal que X1 es un visitante y X1 es clasicista, se expresa de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya conocíamos? El I ya lo conocíamos de la lógica proposicional, el uso de variables también. En este caso, ¿qué es lo que se agrega? Entonces, que le damos aridad a la letra que indica el predicado. ¿Sí? Entonces decimos, existe un X1 tal que X1 cumple la condición de P y X1 cumple la condición de Q. ¿Sí? Entre comillas, condición, porque es pertenecer al dominio de la relación, para ser más formal. Eh, Ahora pasemos a las oraciones del lenguaje. Sí, este lenguaje, o sea, en este capítulo, en esta sección, para ser más preciso, se presenta la sintaxis del lenguaje. Sí, esto quiere decir que se refiere a cómo se construye la oración. Y ahí esto es justamente lo que estábamos viendo del glosario, pues se utilizan estas letras mayúsculas para indicar las relaciones, ¿sí? Acá está. Y tenemos la primera definición. Todas las expresiones de la forma P con superíndice N y subíndice K. Ah, bueno, aquí la traducción lo hice al revés, ¿sí? Pero da exactamente lo mismo, ya si estas son letras, no, da lo mismo si nosotros definimos esto con la N en el subíndice o en el superíndice o en el subíndice, o viceversa, ¿ya? Pero haciendo referencia a la aridad y los tipos de predicados. Luego, el valor del superíndice, es decir, el numerito que está arriba de la letra, se llama aridad. Si una letra predicativa no tiene superíndice, su aridad es cero, ¿ya? Igual, por ejemplo, aquí uno de repente para evitar, no sé, si lo está haciendo a mano, de repente no le pone el numerito de la aridad a todos y en función de la cantidad de variables que tiene, lo sabe visualmente, ¿sí? Pero en términos formales, se coloca la aridad. ¿Ya? Esto es solo por si hay gente de, que haya visto, no sé, pues, álgebra lineal, que vea los videos. Esto es una función en n variables. La respuesta sería no, porque recuerda que el dominio de o sea, cada predicado puede ser una relación. ¿Sí? Entonces, por notación, si bien por notación se asimila a lo a la de una función, no es exactamente lo mismo. No quiere decir que no se pueden utilizar herramientas de álgebra lineal, claro que sí. Entonces se utilizan la letra, en general las primeras letras del abecedario, para referir a las constantes y las variables se refieren con las últimas letras del abecedario, en minúsculas, ambas. Entonces, por constante, esto ya lo expliqué al comienzo del video, ya no voy a hacer, y como no se da conectado gente nueva aparte de Facundo, no lo voy a repetir de nuevo. Lo mismo que lo de fórmula atómica, la definición del cuantificador también, ¿sí? Esta parte es lo que está resumida en el formulario, ¿ya? Acá tenemos, y no sé, esto no me quedó muy bien comparado con el texto, parece. Ah, sí, sí, no, no, esta parte no quedó igual. Pero si miremos, por ejemplo, acá, estoy estoy subrayando la parte izquierda donde está el texto original. Sí, aquí me equivoqué un poco al copiarlo. No sé por qué el autor lo hizo tan complicado al poner Z77, sí podría haber puesto un uno, no. No. Quizás para ejemplificar, es que da lo mismo los números que hagamos referencia, ¿sí? Entonces, em, ya, entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice esto? Todo esto son ejemplos de fórmulas del lenguaje de Ledos.
Ah, quizás para hacer referencia a que no se mezcle de este con el del otro, pero bueno. Entonces, todos estos son enunciados del lenguaje L2. Y aquí, justamente, Facundo, hay uno que incluye un existencial con un condicional. Si es un enunciado complejo, pues eh, todo lo que afecta está, ¿sí? Todo lo que está en este paréntesis, por ejemplo, acá, ya voy a subrayar aquí. Entonces, por ejemplo, todo esto que yo subrayé en amarillo está afectado por estos por estas tres variables que están ahí marcadas, ¿ya? Entonces, luego ahí tenemos un condicional y dentro de la consecuencia del condicional tenemos otro cuantificador de existencia, ¿sí? Entonces, claro, ahí se van complejizando las cosas. Abajo, acá en este otro ejemplo, tenemos un ejemplo ya con un bicondicional, ¿sí? Existe un X que si satisface una relación un área, sí, tiene un uno. Entonces, o sea, perdón, sí, solo sí, no existe un I, si existiendo un I, tal que I está relacionado con I en la relación Q al cuadrado, ¿ya? Ojo que estas dos fórmulas em, eh, no son verdaderas ni falsas per se, porque no tienen un sentido, no le estamos dando, a ver, lo voy a decir en palabras coloquiales, no la estamos llenando de contenido. ¿Sí? No estamos diciendo que es Q, no estamos diciendo que es P, ¿ya? Y tampoco estamos realizando un argumento con ella. Solo aquí el autor está exponiendo eh, lenguajes para mostrar el tipo de enunciado que se puede expresar. Le- sí, em, acá están las tres definiciones y de toda fórmula atómica del lenguaje es una fórmula del lenguaje y si dos fórmulas son fórmulas del lenguaje, negarlas, relacionarlas con el i, con el o, con el condicional, con el bicondicional, son fórmulas, ¿sí? Y si perdón, es una variable y phi es una fórmula, entonces para todo b, phi y existe phi, son fórmulas. Y aquí está, si nos vamos a lo estrictamente formal, Facundo, con respecto a tu pregunta, claro, pues, según estas dos definiciones, es directo, es una fórmula, ¿sí? Porque aquí te está diciendo, esto es una fórmula, ¿sí? Entonces este es si esto ahora lo denotamos phi nuevamente, sí, entonces existe un beta al que phi, eso también es una fórmula. ¿Ya? ¿Se ve o no, Facundo? ¿Entiendes? Ah, ya, perfecto. Ya. Em, claro, pues entonces aquí en esta definición 4.7 es interesante porque nos define todo lo que es una fórmula. O sea, si hay algo que no está con estas tres definiciones, entonces no es fórmula. Así de simple. Entonces, eso hace que evite ambigüedades a la hora de formalizar. Voy a ir metiendo un poquito apurando un poco porque nos queda media hora más. No tiene sentido intentar comprender esta fórmula, lo importante aquí es que todas se clasifican como fórmula, ¿sí? Era lo que estaba diciendo yo delante, esto no hay que tratar de darle un sentido, estos enunciados no son ni verdad, estas fórmulas, perdón, no son ni verdad ni falsa, solo él nos está mostrando qué tipo de enunciados son. Para mostrar que una expresión dada es una fórmula de L2, se puede construir una fórmula paso a paso conforme a la regla establecida en la definición 4.7. Como por ejemplo, mostraré que la última fórmula existe un P1X, por lo tanto, existe un I, U al cuadrado de II, es una fórmula, ¿sí? Em, Aquí me faltó un existe negativo. ¿Sí? Porque recuerden que en el ejemplo es llevado existe en el texto original. ¿Ya? Eso pasa por error humano, pues.
ir copiando y estos trabajos, así que me perdonarán los errores que encuentre por ahí. Si alguien encuentra un error en el apunte y no lo he corregido, me manda un correo y lo corregimos. Entonces, el algoritmo sería más o menos así. Uno, P es una letra predicativa según la definición 4.1 con variedad uno, definición 4.2, y X una variable según la definición 4.4. Dos, por lo tanto, según la definición 4.5, Px es una fórmula atómica. ¿Sí? Esto que está aquí es una fórmula atómica. Luego, existe X tal que P1 de X, también es una fórmula porque es la 3 de la definición 4.7. Ya. Y de forma similar, lo que está acá a la izquierda, ¿sí? Eh, también es una fórmula. Ya, voy a bajar a la 5. Eh, existe, ¿sí? Si nosotros le agregamos el existe y, entonces a la parte que está a la derecha también es una fórmula. Y luego acá el paso 6 se ve en el texto, en el apunte se ve el mismo, pero en el texto original va el otro existe agregado. Y el 7 es el negar el que se agregó. También una fórmula por la definición 4.7 la 3, ¿cierto? Por lo tanto, todo más grande también es una fórmula. ¿Sí? Y esto así, haciendo este algoritmo, es como uno va respondiendo si algo es una fórmula o no, según la combinación que nosotros estamos dando. Entonces, al final, aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer, así como de manera más general. eh, ¿Qué es lo que va a diferenciar la lógica de predicado con la lógica proposicional? Va a ser eh, la incorporación de los cuantificadores. ¿Ya? Y ahora si nosotros, y esto por si hay alguien que está más viendo el video, que tenga un conocimiento más avanzado, va a pensar inmediatamente si le está olvidando algo. Y ese algo es que hay criterios metalógicos que también se respetan. Si, no sé, por ejemplo, el corte, ya, si hay algo que es una consecuencia lógica y yo le agrego algo a las premisas, sigue siendo una consecuencia lógica. Ese principio como metalógico también se sigue respetando. Así que eso, pues, vamos avanzando. Luego viene lo que es una aparición libre o una aparición ligada de variables. Entonces aquí el autor nos dice, en la siguiente fórmula, el para todo X en un condicional donde tenemos dos predicados, las dos últimas apariciones de X remiten o dependen del cuantificador para todo X. En cambio, en la fórmula, ¿sí? Se refiere al condicional, no hay un cuantificador al que pueda repetir, aparecen libremente como dice el lógico. Y en la siguiente definición se precisa esta noción de aparición libre de una variable. Todas las apariciones de variables en fórmula atómica son libres. Las apariciones de una variable que son libres en phi también son libres en no phi, phi y psi, y todas las combinaciones que también son fórmulas dadas a los conectivos. 3. En una fórmula para todo v de phi, ninguna aparición de la variable v es libre. Todas las apariciones de las variables distintas de v que sea libre en phi también son libres para todo phi. Una aparición de una variable está ligada en una fórmula si y solo si no es libre. ¿Sí? Em, y acá viene el comentario del autor hablando. Sí, menos formalmente, las apariciones de variables son libres mientras no estén, entre comillas, capturadas por un cuantificador. Ya, por ejemplo, en la fórmula atómica R2, es decir, tiene aridad 2, XX, o en la fórmula P1X implica U1 de X, las apariciones de X son libres, según el inciso 1. Ya, porque no hay estas X no están relacionadas con un cuantificador. ¿Sí? Y por lo tanto, según el inciso 2, todas las apariciones de X son libres en
si nosotros combinamos, hacemos una combinación de estas dos, ¿sí? Como por ejemplo acá con el o negarla dentro de un condicional, ¿sí? O ponerlas dentro de un condicional, ¿ya? Em, aquí tengo como un pequeño error de tipeo, o sea, como de encuadre, que voy a ver el texto original. Es por el cambio de página. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, ¿por qué es importante esta definición de libro separada? Porque vamos a ver, por ejemplo, esto también es una fórmula, ¿sí? También va a ser una fórmula del lenguaje, ¿ya? Pero fíjate que en esta fórmula la variable es y lo que está aquí en los predicados es x. Entonces, voy a leer el texto aquí en esta parte. De manera similar, todas las apariciones de X son libres en P de X, implican Q1 de X, pero según el inciso 3 de la definición 4.8, todas las apariciones de X1 están ligadas en esta, este enunciado, esta fórmula. Para todo X, el condicional. ¿Ya? Para todo i, con el condicional px implica qx, todas las presiones de la variable x son libres. ¿Ya? Fíjense, porque la variable x no está ligada a un cuantificador. ¿Ya? Y es la variable que está ligada a un cuantificador y es diferente de x. ¿Ya? Entonces, si bien esta fórmula es una fórmula del lenguaje porque cumple con la estructura, lo que está dentro del paréntesis, la variable no está ligada, está libre, como se dice. ¿Ya? No sé si hay preguntas con esto. No. Voy a leer la definición 4.9. Una variable aparece libre en una fórmula si y solo si hay al menos una aparición libre de la variable en la fórmula. ¿Ya? Entonces una variable va a aparecer, se va a considerar libre si, solo si, aparece libre al menos una vez en la fórmula. Entonces, como hay un solo sí, solo sí, si tenemos lo de la derecha, se da lo de la izquierda, y si tenemos lo de la izquierda, se da lo de la derecha. Ya, para que alcance el tiempo, voy a ir avanzando ya, así que me voy a saltar a la siguiente definición, la 4.10. Después en la guía de estudios voy a ir agregando las definiciones seleccionadas para poder ir sintetizando el contenido. Definición 4.10. Una fórmula de L2 es una oración de L2 si, solo si, ninguna variable aparece libre en la fórmula. ¿Sí? Entonces aquí, ya con esta definición, el, eh, nos, el autor nos comienza a presentar un lenguaje L2 depurado, ¿sí? Depurado de las fórmulas, porque ahora ya dejan de ser fórmulas, ¿sí? Lo que eran hasta ese momento fórmulas, tienen una variable libre. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, em, aquí siento yo que faltó algo del autor, como que presenta la fórmula, pero después no la comenta ni nada. Entonces siento como que deja, da la definición general después de las definiciones, siempre va un comentario, un desarrollo de algo. Sí, es como raro dar una definición y no decir nada después. Sí, incluso diría que es como un error formal. Al igual que, ya estoy hablando en términos netamente formales, no formales de la lógica, sino formales de un texto argumentativo. Cuando uno cita algo, un gráfico, algo, siempre lo tiene que exponer.
Ya, entonces esto con respecto a las variables que aparecen libres. Ahora aquí la persona curiosa podría hacer la siguiente pregunta y es, bueno, ¿y qué pasa si consideramos el lenguaje L2 pero con variables libres? ¿Es otra lógica? ¿Sigue siendo la misma lógica? ¿Va a no cumplir ciertas leyes de la lógica? ¿Ya? Es una pregunta importante, se escapa un poquito de esto y no vengo lo suficientemente preparado para este día para responderla ya, pero la dejo ahí por si a alguien le interesa. De este momento no recuerdo un texto que analice eso como metalógicamente, ya, pero lo voy a anotar ahí para después conversar en el siguiente video. Si a alguien le parece interesante también o recuerda algo, me avisa, ya, porque me parece un buen problema metalógico o de la filosofía de la lógica. Luego el autor nos presenta las convenciones de notación, ¿sí? Entonces, en la sección 2.2 él presenta la convención de los paréntesis en la lógica proposicional. Em, Aquí me queda un poquito feo, me quedó feo el cosito. Pero acá el autor nos va a mostrar una forma en la que se va a ir abreviando, ¿sí? A mí en general, yo estoy ya es personal también, de nuevo de gusto. A mí no me gusta abreviar en este caso porque visualmente se me pierde el orden, ¿sí? Y esto ya es algo personal y ha sido tanto en álgebra como tanto en lógica. A la hora de escribir yo coloco todos los paréntesis que necesito porque me confundo a la hora de ir escribiendo. No voy a profundizar para ir avanzando en en el texto, pues sí hay que completar el capítulo 1, o sea, perdón, el capítulo 4. Esta parte netamente, eh, entonces, cómo se aplican las reglas de abreviación. La voy a explicar brevemente. Entonces, por ejemplo, acá, eh, si las sentencias se pueden ir abreviando de la siguiente manera. Entonces, esta oración esta fórmula que está acá, nosotros la podemos ir abreviando de la siguiente manera. Y fíjense que va quitando paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este paréntesis, como hay un i, da lo mismo, el i es como en ese sentido, eh, se me olvidó cómo era el término, da lo mismo, es lo mismo A y B y C que B y A y C, entonces puedo sacar el paréntesis. Ya, y no sé si Facundo tiene alguna pregunta con respecto a esta regla. Son exactamente las mismas que se utilizan para la lógica proposicional, solo que se extienden para esta lógica de predicado, ¿sí? En el uso del paréntesis. Siempre teniendo en consideración el alcance por ahora no. Ah, ya, genial. Sí, para saber, no que detenerme en eso. Em, sí, aquí el autor dice algo respecto, quizás esta parte importante, puede parecer importante. La voy a leer rápidamente. La abreviatura de fórmula obtenida omitiendo los índices de aridad puede inducir a error. Sí, se podría pensar que para todo X, para todo Y, sí, P de X, sí, solo sí, P de X, sí, abrevia una oración del lenguaje L2 que contiene dos veces las mismas letras predicativas. Sin embargo, si se añaden los índices que faltan, se ve que la oración contiene dos letras predicativas diferentes. Sí, este P no es el mismo que este P, ¿ya? Entonces aquí, em, al agregar el superíndice, nos damos cuenta que estamos hablando de otra relación. ¿Sí? P1 es una relación y P2 es otra relación. Entonces, por lo tanto, solo hay una aparición de P1 en la fórmula y una aparición de P2. Y la abreviatura es correcta según las convenciones anteriores, pero en estos casos puede ser útil conservar los índices de aridad. ¿Ya?
Aquí esto es donde induce error en general cuando uno está trabajando. A mí me genera más error quitar paréntesis que quitar superíndice. Sí, solo por tema personal. Pero eso, pues. Así que a veces hay gente que escribe esta anotación y le da sentido a respetar que es el mismo P, haciendo referencia a que escribir esto, ¿sí? Escribir esto que está aquí, equivale a escribir eh, P2XX, ¿sí? Donde X está relacionado con, sí, ¿ya? Solo eso. Hace rato que no encuentro, que no veo algo así, pero eso lo he visto sobre todo cuando se escribe a mano. Formalización. Entonces acá ya viene esto el centro, o sea, ya se presentó eh, la semántica de la semántica y sintaxis de este nuevo lenguaje, entonces ahora viene cómo la vamos a formalizar, cómo formalizamos enunciado del lenguaje natural a este lenguaje L2. La estrategia básica para obtener la forma lógica de una oración en español en lógica de predicado es la misma que la lógica proposicional. Se analiza una oración dada de arriba a abajo, es decir, se parte de la oración completa y se avanza progresivamente hacia sus partes. Sí, recuerden que en este sentido, eh, yo decía que esto era como un arbolito en el que nosotros tomamos la oración completa y nos fijamos cuántos sujetos, o sea, perdón, cuántos elementos hay en la oración, entonces vamos a tener que ir eh, como separando elementos para llegar cuáles son los elementos constitutivos del enunciado. Ese es como el primer paso. A diferencia, sí, de la lógica proposicional, no es necesario detenerse en las oraciones cuantificadas. Pueden analizarse del modo descrito en la sección 4.1. En particular, la forma de la lógica de oraciones universales se obtienen del modo esbozado en la página 80. Ya por si alguien nos dice, ah, pero ¿qué decía la página 80? Estoy subiendo y lo veo. Sí, se refiere a esto. Y se refiere a la fórmula, em, ¿cómo se llama? Como esta. Mm, ya, ahora sí. En lugar de volver a exponer las reglas generales, mostraré cómo funciona el método de algunos ejemplos. Ya trataré oraciones simples como toma mamari, por lo que aquí me centraré en oraciones más complejas. La siguiente oración es un ejemplo de oraciones cuantificadas universalmente, es decir, una oración que afirma algo sobre todos los objetos de cierto tipo. Todas las ranas son anfibias. Primero determinaré su forma lógica. Claramente es una afirmación universal, ya porque tiene la palabra todas que debe analizarse como se indicó en la página 80. Para todo X, si X es una rana, entonces X es un anfibio. La expresión entre paréntesis contiene el conector estándar. ¿Sí? Esto sigue la forma de un condicional. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es la forma de un condicional y con un cuantificador universal. Ya, entonces sigue la misma forma lógica de lo descrito en la página 80. Sigue el condicional con un cuantificador antes, donde P es una rana y Q es un anfibio. ¿Ya? No podemos utilizar los mismos predicados porque ser una rana no es lo mismo que ser un anfibio. ¿Sí? Y aquí viene la noción de conjunto, ¿sí? Porque esto si nosotros declaramos que esto es así, esto lo declaramos como un hecho, entonces hay una relación entre el conjunto que satisface a P y el conjunto que satisface a X, ¿ya? En el sentido de que eh, todo elemento que está en P también va a estar o sea, todo elemento que esté en el dominio de P va a estar en el dominio de Q, sí, para ser más explícito. Acá el autor nos presenta esta oración que es más filosófica, perdón. Sí, todo es material. Sí, estas típicas enunciados metafísicos que a los filósofos les gusta. Esta oración puede formalizarse como para todo X, Rx, donde X significa, R, perdón, significa ser material.
¿ya? Eh, las afirmaciones existenciales suelen formalizarse mediante el cuantificador existencial. Las restricciones a un cierto tipo de objetos se expresan por conjunción, ¿sí? Por ejemplo, hay ranas venenosas, tienen la siguiente forma lógica. Em, si existe al menos un X, donde X es una rana y X es venenoso, y la formalización sería así, ¿ya? Con el siguiente diccionario. P es una rana y Q es venenoso, ¿ya? Fíjense que a pesar, bueno, esto es para quizás la gente que está teniendo un primer enfrentamiento a la lógica, a pesar de que aquí estamos ocupando el mismo Q que en el ejemplo anterior, en este el ejemplo anterior Q es ser anfibio y acá Q es ser venenoso. ¿Por qué? Porque Q hace referencia a una relación en un sentido general. Entonces, cuando nosotros le asignamos un diccionario, le estamos dando contenido a esta letra, a este sentido, a este concepto lógico. Em, sí, la expresión ninguna o en inglés no punto punto is, en español ninguna es, puede interpretarse como una cuantificación existencial negada. La oración ninguna rana es venenosa puede reformularse como no es el caso que haya una rana venenosa. No es el caso que es un conector estándar y se formaliza como negar. Ya me he mostrado que cómo se formaliza hay rana venenosa, por lo tanto la oración ninguna rana es venenosa se formaliza con la siguiente oración con el mismo diccionario que antes. No existe un X, ¿sí? Tal que P de X y Q de X. De manera alternativa, podría haberse reformulado la oración original, ninguna rana es venenosa, como la siguiente, todas las ranas no son venenosas, esto se formaliza como para todo X, si P de X, entonces no Q de X. ¿Ya? Fíjense que aquí, como estamos hablando de predicados de aridad uno el autor, tanto en P como Q, el autor omite el numerito, el superíndice. Em, ya, voy a ir avanzando porque quedan 15 minutos para alcanzar el capítulo, ¿sí? Luego el autor nos va a mostrar ya, por ejemplo, este ejemplo que está acá, esta formalización que está acá, es más compleja, ¿sí? Entonces, em, ya, y todo viene de esta frase que dice, todo estudiante tiene un computador. Y en el lenguaje natural es más o menos simple, sí, es una frase que hasta un infante o un adolescente capta más o menos rápido el sentido de lo que se está tratando de expresar. Y en el lenguaje lógico, esto se expresa así, ¿sí? Para todo X, si P de X, entonces existe un I tal que Rx y Q de Y. Fíjense que aquí este R es una relación binaria, entonces tiene aridad 2 solo que el autor no le está colocando, ¿ya? Por la convención. Entonces, el diccionario aquí se especifica de la siguiente manera. P es ser estudiante, Q es un computador y R es la relación de tener. Entonces, para todo estudiante, perdón, para todo X, si ese X es un estudiante, entonces existe un individuo que, si, perdón, existe un computador tal que si R tiene, perdón, Y sería un objeto, así como general. Existe un objeto tal que si el estudiante tiene el objeto y ese objeto es el computador, ¿ya? Entonces, en general, el diccionario debe proporcionar traducciones de todas las letras oracionales. ¿En qué caso se omite? Cuando está negada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si acá en la formalización está no P de alguna forma metida y P es un estudiante, no tengo para qué colocar lo que es no P. Sí, no P sería no es un estudiante. Y lo mismo en el caso, bueno, uno que ahí va eh, en qué tan familiarizado esté la persona que está explicando, que está leyendo, qué tanto uno amplía
el diccionario, porque uno, por ejemplo, si después niega lo que yo estoy subrayando, podría, o si es visiblemente, rápida visiblemente para alguien, no va a estar incluido en el diccionario. No sé si tienes dudas, Facundo, si tú puedes leer esta formalización o entiendes cómo esto es la formalización de todo estudiante que tiene un computador. Que si lo reescribimos sería para todo X y X son estudiantes, entonces existe al menos un I, tal que X tiene perdón, aquí, o sea, aquí debería ser I es un computador. ¿Sí? ¿Tú entiendes que la formalización es esa? No sé si... ¿no? No sé si hay duda en esta formalización para avanzar. Ya voy a avanzar. Así que eso, pues entonces ahí se va complejizando la cosa, uno va a poder ir componiendo enunciado. Aquí hay otro ejemplo de fórmula. Ahí, ahí, pues, se termina. Entonces quedamos con 9 minutos. El resto, lo que viene, lo que queda del autor son netamente ejemplos. No sé si hay alguna pregunta, Facundo. Lo que yo eché de menos en este apunte, o sea, perdón, en el texto, en el libro, a ver, de mi parte ninguna ya. Voy a hacer un comentario breve, ver la guía de estudio, que tenía algo que quería revisar, y, y terminamos. Lo que yo eché de menos como lector en el texto de Volker Halbach, y aquí estoy emitiendo una opinión personal por si acaso, es presentar argumentos, que probablemente eso lo va a hacer en el siguiente capítulo, pero quizá podría haber agregado unos indicios para que el autor, para que el lector, perdón, se vaya acercando a que lo que estamos viendo, ¿sí? Es en pos o en finalidad de eh, formalizar algo. Porque el único indicio que lo hace al comienzo del capítulo, cuando dice, da el ejemplo de el alcance de la lógica proposicional y por qué necesitamos extender la lógica de predicar. Sí, pero después como que deja abandonada esa idea en el capítulo. ¿Ya? Em, yo agregué aquí unas pequeñas actividades con respecto a las al contenido. Entonces, por ejemplo, traducir al lenguaje le doy las siguientes afirmaciones del lenguaje natural. Cada estudiante es curioso, existe un profesor que enseña lógica, ningún unicornio existe. ¿Sí? Y en cada caso hay que identificar qué predicado y términos se usarán, qué cuantificadores corresponden y cuál es el ámbito adecuado aún. Bueno, en qué ámbito es a qué afecta. Y además también analizar la siguiente fórmula e indicar el ámbito de los cuantificadores. ¿Ya? Es decir, el alcance, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, ya, y aquí se también comparar la siguiente fórmula y explicar con las propias palabras en qué se diferencia, ¿sí? Porque hay una diferencia entre estas dos fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, así al ojo Facundo, esta última cosa, no sé si tú puedes encontrar la diferencia, puedes dar un ejemplo de por qué estas dos fórmulas son diferentes, ¿no? Esto que está subrayado ahí. Que mostrar cómo o decir por qué estas dos fórmulas son diferentes o en qué se diferencian. ¿Sí? O sea, en cuanto a símbolo, la diferencia es que tenemos el cuantificador primero y tenemos o sea, el cuantificador o sea, claro, exacto, la cuantificación del cuantificador. Esa es la diferencia visual, pero en cuanto a sentido, conceptualmente, ¿qué implica esa diferencia? ¿No? ¿Se te ocurre?
Bueno, vamos a ver, tengo un ejemplo para mostrar por qué si nosotros le damos un diccionario para A, vamos a ver que estas dos fórmulas tienen sentido diferente. Entonces, la solución. En el ejercicio uno la traducción, cada estudiante es curioso, la traducción directa es para todo X, y esto es un adelanto de los ejercicios nada más, y después la próxima semana vamos a hacer los ejercicios del capítulo 4. La traducción directa sería X, ¿sí? Donde de X, a mí aquí yo fui colocando los paréntesis, porque como dije, me gusta, me queda más claro. Existe un profesor que enseña lógica, sí, existe un profesor, también existe aún otra relación que es enseñar, ¿sí? Porque tenemos un profesor que enseña lógica. Ningún unicornio existe, ¿sí? Entonces, como dice ningún, estamos negando, ¿sí? Y sería de esta forma, ¿ya? Y también hay una forma alternativa que la utilizan algunas personas, que es utilizar el cuantificador existencial. Sí, porque si bien estamos hablando de que hay algo, de que nada existe, también lo podemos decir en términos de negar o decir que si nosotros hablamos en términos generales, entonces llegamos a una contradicción. ¿Ya? Mm. Ahora, respecto al ámbito de los cuantificadores, entonces el ámbito del primer cuantificador, sí, es toda la fórmula lo que está en el paréntesis. Y el ámbito del existe es la subfórmula Q. ¿Ya? En esta otra fórmula, el ámbito del existe Z es toda la conjunción que está dentro del paréntesis. Y el ámbito del para todo X es la subfórmula SXZ. Y este último es el ejercicio de las dos fórmulas con distintas posiciones del cuantificador. Entonces aquí yo puse el significado para esta fórmula, ¿sí? Para todo X existe algún Y tal que A está, o sea, que X está relacionado con Y. Esto permite que cada X tenga un Y diferente como imagen de la relación. Entonces acá yo puse un ejemplo con la relación de admirar. Si una persona admira a alguien, puede ser alguien distinta a cada uno, ¿sí? Cada persona puede admirar a alguien diferente, ¿ya? Y la segunda fórmula. Entonces, a ver, si acá A sería la relación de admirar, pues entonces para todo X existe algún Y que es admirado. Y luego la segunda fórmula que dice existe un Y para todo X se leería así, existe un Y tal que para todo X se cumple que X está relacionado con Y. Aquí hay un solo Y que se relaciona con todo lo X. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Hay una persona que es admirada por todos. Ya. Y acá podemos concluir aquí que las fórmulas no son equivalentes porque cambiar el orden de los cuantificadores puede modificar profundamente el contenido lógico del enunciado, ¿sí? Y acá el ejemplo lo hice a propósito porque admira eh, en general no es una relación. Eh, a ver, está reflexiva, transitiva y la identidad reflexiva y transitiva, no es reflexiva. Ya recuerden que identidad es una relación de identidad, es que un elemento está relacionado consigo mismo. En este caso, yo me admiraría a mí mismo. Una relación reflexiva es que si yo admiro a alguien, esa otra persona me admira. Y si transitiva sería que si yo admiro a alguien y ese alguien admira a otro, yo admiro a ese otro. Entonces, en este caso, esta relación de admirar a alguien no es necesariamente ni reflexiva ni transitiva, ni tampoco de identidad. Entonces, claro, po, van a haber casos en que las relaciones no va a cambiar el sentido aquí si le cambiamos el orden a los eh, cuantificadores. ¿Sí? Ahora la pregunta importante sería o generalizar esto.
¿sí? Buscar la forma de generalizarlo o acotarlo. ¿Cuándo va a afectar? ¿Cuándo no? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo cuáles no? Eso sería por el día de hoy. Terminamos justito. No sé si hay alguna última pregunta, Facundo, o damos por finalizado esta reunión. No, ya. Damos finalizada esta sesión número 9. Entonces la próxima semana vamos eh, a revisar los ejercicios del capítulo 4, que aquí los voy a mostrar rápidamente, ¿sí? El primero es determinar cuál de las siguientes son fórmulas, ¿ya? Eh, Viendo las reglas. Las siguientes son las abreviaciones según las convenciones, luego probar formalizaciones del lenguaje, eh, luego traducir las siguientes enunciados del lenguaje, pero al lenguaje natural. Luego traducir la siguiente enunciado del lenguaje con el diccionario y eso, ¿sí? Así que eso, pues. Nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo, ¿sí? Espero que el resto de integrantes del grupo vea el video subido a YouTube, registre su participación la gente del grupo de estudio con un like, por favor, para aumentar las visualizaciones externas y públicas. Espero este material le sirva a gente, espero que le sirva a estudiantes, sobre todo a estudiantes que están teniendo un primer acercamiento a lo que es la lógica de predicados. Así que eso, cualquier duda, mi correo está disponible. Vamos a intentar enlazar lo antes posible esto, el material vinculado a la página de la chefa. Los videos están siendo subidos tanto a mi cuenta personal de YouTube, Filo Ariel, como a la página oficial de la chefa, Asociación Chilena de Estudiantes de Filosofía Anárquica. Así que eso, pues, nos vemos. Chao, chao.